Bien, ahora vamos con el módulo de actualizar. Primero vamos a crear nuestra función que ejecuta el script para el update. Vamos a nuestro recipe file. Vamos a crear una función que vamos a llamar update. Esta función va a tomar dos parámetros: el ID de la receta que queremos actualizar y los datos que vamos a actualizar. Entonces vamos a copiar, vamos a la función insert y vamos a copiar todo esto. Y lo pegamos en la función update. Ahora vamos a cambiar el script. Entonces en el script vamos a borrar esto y vamos a escribir update recipes set y vamos a borrar estos paréntesis. Bien, para actualizar tenemos que a los campos decirle que va a ser igual al valor que le vamos a pasar. Hacemos lo mismo con todos. Bien, entonces para el update no necesitamos esto. Tenemos que especificar qué registro vamos a modificar. Con where ID será igual al ID que tenemos aquí arriba. Tenemos que poner la F adelante del string para poder concatenar. Bien, recuerden que cuando estamos modificando la base de datos tenemos que aplicarle el commit. Entonces vamos a modificarle este mensaje. Bien, ahora vamos a crear el controller para la ventana de editar. Antes de eso vamos a cerrar toda esta ventana aquí. Bien, vamos a la carpeta donde tenemos nuestros controllers y vamos a crear el siguiente archivo que vamos a llamar edit window.py. Bien, como siempre tenemos que importar la clase QWidget de la librería PySci QtWidgets e importamos la clase QWidget. Recuerden que solo tenemos un solo view para agregar y editar, porque básicamente es lo mismo input, los mismos campos. Entonces estamos reutilizando el view para esas dos ventanas. Vamos a importar ese view e importamos su clase, que lo llamamos addEditWindow. Y también tenemos que importar las características generales, que lo tenemos en el archivo General Custom UI, y vamos a importar su clase. También tenemos que importar el archivo donde tenemos nuestros scripts para ejecutar los queries. Ahora vamos a crear una clase para este constructor. Vamos a llamarlo como editWindowForm. Va a importar de las dos clases, QWidget y addEditWindow. Ahora vamos a crear un constructor para esta clase. Va a tomar el parámetro de la ventana o de la clase padre. Bien. Y va a recibir también el ID de la receta que vamos a modificar. Entonces, con el parámetro del ID vamos a crear una variable de la clase para poder acceder a ese dato más adelante. Entonces ahora tenemos que llamar el constructor de la clase padre, que ya lo hemos hecho con la función super. Decimos .init. Y también tenemos que llamar a la función setUpUI. Bien, ahora vamos a crear una variable UI que va a contener las características generales de todas las ventanas. Y le pasamos la instancia de la ventana que queremos que tenga esa característica. Y también vamos a decirle setWindowFlag. Vamos a importar la clase Qt que está en la librería PySci.QtCore. Vamos a importar Qt. Bien, entonces llamamos Qt.window. Bien, como la ventana de editar es básicamente los mismos componentes de la ventana agregar, recuerden que tenemos una función que rellena el combo box, o sea que tiene las opciones para seleccionar una categoría. Esa función de rellenar ese combo box, recuerden que lo tenemos en las características generales: field, category, CV. Bien, recuerden que para que funcione lo de arrastrar la ventana, tenemos que agregar esta función.
Bien, ahora vamos a crear la función que va a rellenar los campos con la información que vamos a obtener de la base de datos con el ID. Vamos a llamar a esa función o ese método field inputs. Y vamos a crear una variable data donde vamos a guardar esos datos. Vamos a llamar al archivo que contiene nuestras funciones para ejecutar los queries. Tenemos, recuerden, la función que ya creamos de select by ID y le vamos a pasar el ID que tenemos aquí. Bien, ya que tenemos esos datos de esa receta que vamos a editar, vamos a rellenar los inputs. Lo primero es el title line edit con la función .setTest y el título está en la posición número 1 de la lista de los datos. Vamos a ahora category como bots, decimos set current test. Este dato está en la posición número 2. Ahora con la URL line edit.setTest está en la posición número 3. Ahora vamos con budget lineedit.setTest. Entonces el budget, o sea el precio, está en la posición número 4. Pero recuerden que este dato está en tipo decimal. Entonces, cuando estamos pasando datos a los campos lineedit, tenemos que convertirlo en string. Bien, recuerde que en el campo donde seleccionamos la imagen, al usuario le mostramos en el input el nombre de la imagen. Entonces vamos a obtener el nombre de la imagen. Vamos a decirle, vamos a sacar una variable que vamos a llamar imgname. Y ese dato está en la posición número 5. Y vamos a obtener el nombre. Vamos a decirle que vamos a dividir ese string por... Bien, en Python no podemos poner un solo backslash en un string. Tenemos que ponerle 2, porque si no va a ocurrir un error. Y entonces vamos a obtener el último valor, que sería el nombre del archivo. En este caso de la imagen. Ahora vamos a mostrar ese nombre en el line edit de la imagen. Set test. Y le pasamos el nombre de imagen. Ahora vamos con el test edit de ingredients.setPlainTest y está en la posición número 6 ese dato. Y ahora por último directions, que estará en la posición número 7. Bien, el siguiente paso es muy importante, así que presten atención. El siguiente paso es deseleccionar la imagen. Como ustedes saben, estamos en la ventana de modificar. Entonces tenemos que saber cuándo el usuario seleccione una nueva imagen. Bien, entonces vamos primero a crear el método que vamos a llamar selectImg. Bien, entonces recuerden que tenemos que importar la clase QFileDialog, que es para abrir la ventana de seleccionar archivos. Entonces vamos a crear una variable que vamos a llamar img path from y vamos a llamar a la clase fileDialog. Tiene una función que se llama getOpenFileName, la O va en mayúscula aquí, y esta función retorna, recuerden, una lista con dos datos y la primera es la dirección de donde fue seleccionado ese archivo. Entonces aquí vamos a decir if img, o sea que si el usuario seleccionó un archivo, vamos a obtener el nombre del nuevo archivo que se seleccionó o de la nueva imagen que seleccionó. Entonces vamos a la variable que contiene nuestra dirección, vamos a obtener el nombre como lo hicimos anteriormente, que es dividiendo el string por slash y obtenemos el último valor que sería el nombre. Entonces este valor que retorna, que es el nombre de la imagen, vamos a crear una variable de la clase que vamos a llamar new img. Bien, entonces si el usuario seleccionó una imagen, vamos a enviarle al input el nombre de esa imagen. .setTest y le vamos a enviar el nombre de la nueva imagen. Bien, ahora vamos a crear un método que vamos a llamar replaceImg. Bien, esta será la función que va a reemplazar la imagen anterior si la imagen es nueva. Para esto, bien, vamos a la función fieldInputs y aquí vamos a crear una variable de la clase que vamos a llamar
image. Y vamos a igualarla a esta variable que contiene el nombre de la imagen. Entonces regresamos para abajo en la función replace y vamos a decir if self.allImage no es igual al nombre de la nueva imagen seleccionada. Eso significa que el usuario seleccionó una nueva imagen. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a remover la imagen que él quiere reemplazar, que estaría en la carpeta recipe image. Bien. Entonces vamos a poner doble backslash, porque recuerde que si tiene un solo backslash ocurre un error. Y vamos a concatenarle el nombre de la imagen vieja que quiere reemplazar, que está en allImage. Bien, aún no importamos la librería OS, vamos a importarla. Vamos a importar OS y también vamos a importar Util, que nos va a ayudar a copiar los archivos o la imagen. Entonces luego tenemos que copiar la nueva imagen seleccionada. Vamos a decir util.copy. Tenemos que pasarle la dirección de la imagen que fue seleccionada. Aquí tenemos que hacer esta variable una variable de la clase para poder acceder a ella más adelante. Bien, aquí entonces decimos el primer argumento sería la imagen que queremos copiar y a la carpeta donde vamos a copiar o a pegar esa imagen que está en la carpeta que tenemos aquí, recipe images. Por aquí tenemos un problema, tenemos un error de lógica. ¿Por qué? Imaginen que el usuario no selecciona ninguna imagen, bien, no selecciona nada. Imaginen que pasa eso. Entonces esto significa que no se va a ejecutar nada de aquí adentro. Y eso significa también que no se va a crear esta variable. Entonces cuando llamemos el método replace va a decir que todavía no existe esta variable porque el usuario no seleccionó nada y no se creó esto aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar aquí arriba en la función field inputs. También vamos a igualar esa variable new image también con img name. O sea que si estas dos variables son iguales, significa que el usuario no seleccionó una nueva imagen. Pero si el usuario selecciona nueva imagen, se modifica esta variable que está aquí con el nombre de la nueva imagen. Entonces aquí comprobamos que si esas dos variables no son iguales, entonces hay que reemplazar la imagen anterior y copiar la nueva. Bien, entonces vamos a crear la función o el método de update. Vamos a llamarla como update recipe. Bien. Aquí vamos a obtener los datos de los inputs. Vamos a copiar de la ventana de agregar, o sea del controller. Vamos a copiar todo esto, que básicamente va a ser lo mismo. Vamos a copiar todo esto aquí. Entonces lo que va a cambiar es esto aquí. Recuerden que esta variable es la que irá a la base de datos, que sería con la nueva o la vieja dirección de la imagen. Entonces vamos a decir recipe. Esa es la carpeta donde tenemos nuestras imágenes. Y vamos a concatenar el nombre de la imagen que está en el line edit. Ese nombre que estaría en ese line edit podría tener dos posibilidades. No selecciono una nueva imagen, tendría el mismo nombre o el nombre de una nueva imagen. Bien, entonces obtenemos el valor de ese line edit que contiene el nombre de la imagen con la función test. Entonces aquí llamamos a la función update. Entonces aquí en vez de save vamos a llamar a la función replace img. Aquí le ponemos un mensaje de edit. Aquí también recuerden que la función para poder editar recibe el ID de la receta. Recipe ID. Y también después que modifiquemos, vamos a cerrar la ventana. Ok, entonces vamos aquí en el constructor, cuando se abra la ventana, vamos a llamar a la función de rellenar los inputs que acabamos de crear, field inputs. Y también vamos a cambiar el texto al botón que va a realizar la acción de editar. Set test.
Bien, ahora vamos a enlazar al botón que va a realizar la función de editar. Vamos a llamar el evento Cricut de ese botón y lo vamos a conectar con el método que creamos, dateRecipe. Bien, y también vamos a enlazar el botón de seleccionar imagen con la función que creamos, que se llama selectImg. Vamos a la ventana Main Windows y vamos a importar primero el controller de editar. Entonces vamos a crear la función que abre esa ventana primero. Open Edit Window. Entonces creamos un objeto de esa ventana y le decimos .show. Bien, ahora tenemos que hacer casi lo mismo como hicimos con la ventana de detalle. Aquí vamos a crear una función que vamos a llamar editRecipe. Bien. Entonces vamos a copiar esto mismo. Y aquí en vez de abrir la ventana Detail, vamos a abrir la ventana Open Edit Window. Entonces vamos a enlazar esta función con el botón de abrir la ventana que está en la tabla, como hicimos aquí. View Edit Button, que tenemos aquí el objeto de ese botón. Cricut. Y lo conectamos con esa función editRecipe. Ahora sí vamos a probar. Bien, aquí ocurre un error porque nos falta agregar dos parámetros. Bien, en el método de abrir la ventana que tenemos aquí arriba, tenemos que pasarle primero la instancia de la clase padre con self y el ID de la receta. Vamos a ponérselo aquí, recipe ID, y aquí también, recipe ID. Vamos a probar ahora. Ok, en vez de poner show, puse shadow. Disculpen por los errores porque esto es en vivo. Esto no es shadow, es show. Ahora sí vamos a ejecutar y esperemos que no dé error. Ok, se abre la ventana con los datos que vamos a modificar. Vamos a seleccionar la característica que será un postre. Vamos a seleccionar la imagen que es la función importante. Entonces aquí tengo las imágenes, vamos a seleccionar esta como ejemplo. Y vamos a ver si se modifica aquí el archivo. Entonces vamos a dar editar. Ok, como ven se modifica el archivo, que eso es la parte más complicada. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a actualizar la tabla cuando agreguemos o editemos una receta desde las ventanas hijas. Entonces vamos a nuestra ventana Main Window. Aquí vamos a hacer algunas modificaciones. Vamos al método populateTable, bien. Y vamos a quitar esto de aquí. Bien. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a poner aquí un parámetro donde va a recibir esos datos. Y más abajo vamos a crear una función o un método que vamos a llamar setTableData. Bien, y vamos a pegar lo que quitamos de aquí de la función de aquí arriba y vamos a llamar a esa función, a ese método que es populateTable y vamos a pasarle los datos. Bien, entonces esta función vamos a ponerla aquí en el constructor. En vez de populateTable vamos a poner la función que acabamos de crear, setTableData. Bien, ahora vamos a la parte de actualizar la tabla desde las ventanas hijas. Bien, entonces vamos a nuestro control de editar. En las ventanas hijas nosotros tenemos la instancia de la clase padre. Entonces esto significa podemos tener acceso a todas las funciones de la clase padre. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener acceso a la función setTableData. Bien, vamos a crear una variable de la clase que vamos a llamar parent y vamos a igualarla al parámetro parent. Bien, entonces aquí vamos a llamar a esa variable de la clase que contiene la instancia de la clase padre y vamos a llamar a la función que creamos, setTableData. Bien, entonces vamos a poner esto mismo también en la ventana de agregar.
sea, después que agregamos, vamos a llamar esa función. Y tenemos que también crear aquí la variable de la clase para tener acceso a la instancia de la clase padre. Entonces vamos a probar modificando algún registro. Vamos a modificar este. Vamos a cambiar la imagen. Vamos a seleccionar esta imagen. Bien. Entonces vamos a ver, a observar, a ver si se modifica. Le damos a editar. Y como ven, se actualiza la tabla. Bien, antes de seguir con lo siguiente, si ustedes cuando agregan una nueva receta y le aparece este error, bien, lo que pasa es que en el main window, en la función o el método de abrir la ventana de agregar, se me olvidó de pasarle la instancia de la clase padre. Bien, si le aparece ese error, agreguen esto. Bien, antes de continuar con la siguiente funcionalidad, aquí estoy viendo, me di cuenta que cuando actualizamos la categoría se pone en blanco. Bien, esto está sucediendo por lo siguiente. Cuando le damos a actualizar, bien, aquí para abrir la ventana de actualizar, ven que no carga la categoría que tiene ese registro. Entonces vamos a ver por qué está ocurriendo esto. Vamos a la ventana de editar, el control de editar, y el problema está aquí. Lo que pasa es que los combo bots no tienen una función así tan simple de enviar un texto de las opciones que existen. Bien, así set current test no existe. Fue un error de mi parte. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otra función que vamos a llamar set current test cv. Bien. Y este método va a recibir como argumento o parámetro el texto que queremos enviar. Entonces lo primero que tenemos que obtener es el index de esa opción. Vamos a crear una variable que vamos a llamar testIndex. Bien. Y vamos a obtener ese index de la siguiente manera. Vamos a llamar combobots, que llamamos como category combobots. Y tiene una función que se llama findTest. Y le pasamos como argumento el texto que queremos encontrar. Esta función retorna el index, lo guardamos en esa variable, y lo que vamos a hacer ahora es enviar el current index. Vamos a llamarle nuevo al combobots y tiene una función que se llama set current index, y ahora le pasamos ese índice. Ahora aquí, en vez de poner esto, vamos a llamar a esa función que acabamos de crear, set current test. Bien, ahora vamos a probar. Si le damos a abrir la ventana de editar, bien, como vemos no está funcionando todavía. El error no está aquí, esta función está bien. El problema está aquí arriba. Vamos al constructor aquí. El problema está en este orden. Esto tiene que estar primero arriba. Bien. Tiene que estar primero arriba porque primero tenemos que rellenar los datos y después, cuando están los datos, tenemos que ejecutar esta función. Porque ahora mismo si yo ejecuto esto después no van a existir los datos en el combobots. Vamos a probar ahora. Le damos clic y vemos que ahora sí funciona. Ok, lo siguiente ahora la funcionalidad de la barra de búsqueda. Lo primero es crear la función para ejecutar ese query de búsqueda. Entonces vamos a crear una función que vamos a llamar como select by parámetro en inglés. Y esta función recibe ese parámetro. Entonces vamos a copiar de la función select de esta. Copiar de la función select by id, que va a ser casi lo mismo. Vamos a colocarlo aquí. Bien, entonces vamos a modificar esto, el query, y el siguiente query va a ser lo siguiente. Vamos a seleccionar los campos necesarios para la tabla, que serían id, img, path, title, category, y le decimos from la tabla que creamos, recipes. Vamos a seleccionar los datos por título
y vamos a usar un operador que se llama like. Bien, y le va a recibir un valor. Vamos a buscar por title o sea, o por categoría. Y vamos a hacer lo mismo, like. Entonces, este parámetro tenemos que darle un poquito de formato. Vamos a crear una variable que se llama parent y vamos a crear un string aquí y vamos a poner %, y en el medio de esos % vamos a concatenar la variable esta que tenemos aquí. Bien, % y % en SQL utilizando like significa que cualquier parámetro que le pasemos puede estar al comienzo o al final. Bien, ok, entonces tenemos que quitarle esta F a este para que funcione. Y aquí al lado de SQL vamos a crear un tuple, bien, y vamos a colocar 2 veces parámetro. Bien, ¿por qué 2 veces? Porque estamos diciendo que vamos a buscar por título con este parámetro o por categoría con el mismo parámetro. Bien, entonces esto nos puede traer varios datos. Esto significa que tenemos que utilizar fetch all. Bien, vamos a poner esto en plural y esto en plural. Y vamos a cambiar un poco aquí el mensaje de error. Bien, ya tenemos la función para seleccionar por parámetro. Ahora volvemos a main window, donde tenemos nuestra barra de búsqueda. Vamos a crear una función, puedes ponerla donde tú quieras, pero yo la voy a poner aquí. Vamos a llamar a esta función search. Bien, en esta función primero vamos a obtener el parámetro que está en la barra, en el line edit, search line edit.test. Bien, entonces decimos si parámetro no está en blanco, escribió un parámetro para buscar, vamos a obtener esos datos con la función que creamos que se llama select by parámetro y le pasamos el parámetro que tenemos aquí. Bien, luego llamamos a la función populate table y le pasamos esos datos. Bien, populate table, recuerden que lo cambiamos para que reciba los datos. Entonces, esta función o este método vamos a ejecutarla cuando presionemos la tecla enter. Entonces, vamos aquí en constructor y vamos a llamar al search line edit, donde ponemos los parámetros a buscar. Y los line edit tienen un evento que se llama return press. Esto significa que si presiona el botón enter, vamos a conectarlo con la función que acabamos de crear, search. Entonces, vamos a probar ahora. Vamos aquí y escribimos, por ejemplo, pizza. Presionamos enter y vemos cómo nos retorna los registros que, por ejemplo, tengan en título pizza o en categoría pizza. Bien, ahora lo que yo quiero hacer es que cuando yo borre aquí, me retorne de nuevo la tabla normal. O sea, que me llene la tabla de nuevo con los datos cuando esto esté en blanco. Bien, vamos a hacer eso. Vamos de nuevo aquí abajo. Y aquí vamos a crear otra función que vamos a llamar como restore table data. Dentro de esta función vamos a obtener el valor que tenga actualmente en el search line edit, bien, donde tenemos los parámetros. Y le vamos a decir que si el valor que está en ese line edit está en blanco, bien, o sea que cuando ese line edit quede en blanco, vamos a llamar o a refrescar la tabla con la función que tenemos que se llama set table data. Bien, entonces esta función vamos a enlazarla con el evento. Vamos a llamar de nuevo search line edit y vamos a enlazar esa función con el evento que se llama test change. Bien, este evento se ejecuta cada vez que tú hagas una modificación en el line edit. O sea que si tú borras o escribes, se ejecuta ese evento. Entonces vamos a conectarlo con la función de restore table.
Vamos a probar ahora. Ok, si escribo por ejemplo y yo borro aquí, ven cómo retorna los datos. Por último, solo queda el módulo de eliminar receta con este botón. Vamos a hacer eso. Primero tenemos que escribir la función que ejecuta el query para eliminar de la base de datos. Vamos a llamar a esta función delete y toma como parámetro el ID de la receta que queremos eliminar. Entonces vamos a copiar un código de esto que va a ser casi lo mismo. Y vamos a pegar aquí. Vamos a borrar esto. El where ID vamos a dejarlo. Y vamos a decir delete from recipes. Bien. Entonces vamos a quitar esta variable ya que no le vamos a pasar los datos. Vamos a cambiarle un poco el mensaje aquí. Ahora vamos a main window. El control main window. Y vamos para aquí abajo donde tenemos nuestras funciones similares. Aquí vamos a crear un método que vamos a llamar delete recipe. Bien. Esto casi va a ser lo mismo aquí. Vamos a copiarlo. Bien, vamos a borrar esto porque no vamos a abrir ninguna ventana. Y vamos a ejecutar la función que ejecuta el query para eliminar. Decimos recipe.delete, recibe como parámetro el ID de esa receta. Si esa función se ejecuta sin ningún error, vamos a refrescar la tabla con la función setTableData. Después que eliminamos los datos de la base de datos, tenemos que también eliminar la imagen. Y para eliminar la imagen de aquí tenemos que tener la dirección de la imagen, o sea el path. ¿Cómo tenemos eso? Tenemos que hacer una búsqueda aquí arriba con la función que creamos select by ID. Bien, y le pasamos el ID que tenemos arriba y retorna los datos de esa receta que vamos a eliminar. Ahora vamos a crear otro método que vamos a crear para eliminar la imagen. Vamos a llamar a este método remove img y va a tomar como parámetro el path de esa imagen. Bien, entonces con la librería que importamos OS tiene un método que se llama remove y le pasamos. Todavía no hemos importado esta librería. Vamos a importarla aquí arriba. Vamos a decir import OS. Regresamos a la función. Y aquí, antes de actualizar la tabla, vamos a llamar a esa función remove img. Y le tenemos que pasar la dirección de la imagen. Entonces nosotros tenemos los datos de esa receta. Y recuerden que la dirección de la imagen está en la posición número 5. Bien, ahora tenemos que conectar esta función o este método con el botón correspondiente. Vamos a la función, al método que tenemos aquí. Y ahora vamos a llamar delete el objeto que tenemos aquí arriba del botón de eliminar. Llamamos al elemento click y lo conectamos con la función que acabamos de crear. Delete recipe. Bien, ahora vamos a probar. Ojo aquí para ver si se elimina la imagen. Vamos a eliminar Damos a clic y como vemos elimina la imagen y elimina los datos. Bien, si te gustó este video y quieres estar atento a videos como este en el futuro, te recomiendo que te suscribas. Suscribiéndote me pondrás bajo presión y así me animo a subir más videos. Bien, sin más nada que decir, hasta la next.